Pero dice ahí, la mentira más astuta, una de las mentiras más astutas de Satanás. Y vamos a pasar al versículo de memoria, que dice ahí, hermanos, vamos a pasar al versículo de memoria, que está en Daniel 7:25. ¿Quién no va de las hermanas que lo haya memorizado? Vamos a ver, doy el tiempo para que lo puedan decir. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo levantará, y pesará en cambiar los tiempos y la ley, y lo entrará en su mano, los tiempos y los tiempos. Daniel 7:25. Muy bien. ¿Algo otro hermano? Este está algo larguito. Dígalo, hermano. Muy bien, Dios le pague, hermano. ¿Quién más? ¿Algo otra, hermano? Dígalo. Muy bien, así es. ¿Algo otra, hermana? Hermana, dígale, hermana Quita, por favor. Sí, gracias. ¿Algo otra? Dígale, hermana Lina. Gracias, hermano. Muy bien, ¿algo otra? Hermana, que lo haya memorizado, ya no hay. Vamos a ver de los hermanos. Sí, dígame, hermano, por favor, uno por uno. Heme aquí. Dígame. Y hablará palabra contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Muy bien. ¿Algo otro, hermano? A ver, hermano, quiero decir. ¿Bien? Y hablará, dice, palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, dice ahí, y serán entregados por tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 7:25. Ya lo dije. Díganlo, vamos a ver. ¿Quién? Nadie. Bueno, pónganse en pie, vamos a leer la lectura bíblica para poder, hermanos, ahí ubicarnos en esta otra parte que dice la mentira más astuta de Satanás. La lectura bíblica. Daniel 7, del 19 al 27. Daniel 7, del 19 al 27. Vamos a leer. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hermanos, ya lo tenemos. Voy a leer su servidor y ustedes van corroborando con su vista, por favor. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y una uña de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido de delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, como que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del antiguo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra,
el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán, dice ahí, y obedecerán. Acomódense, hermanos. La mentira más astuta de Satanás. Aquí viene hablando, hermanos, el profeta Daniel de ese instrumento. Volvemos a esa parte, porque Satanás también tiene el que, hermanos, sus siervos. ¿No creemos nosotros eso, hermanos? Satanás tiene sus siervos. Ajá. Y aquí, hermano, viene hablando de ese instrumento de Satanás, que se iba a encargar, hermanos, como dice ahí el versículo de memoria, de pensar en cambiar los tiempos. ¿Y qué más dice? Y la ley. Y que iba, dice, a quebrantar a los santos del Altísimo. O sea, de ese instrumento. Pero aquí viene hablando la lectura bíblica, hermanos, específicamente el profeta Daniel dice de que él está viendo, hermanos, la revelación, está viendo las visiones, hermanos, y está viendo en esas visiones 4 bestias. Cuando llega a la 4ª bestia, Daniel se queda asombrado, se queda espantado, ¿verdad? Porque es una bestia, hermanos, horrible. Dice ahí, hermanos, por ejemplo, el verso número 13, si usted lee ahí del capítulo 7, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y dice: y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu en mí, el espíritu a mí, dice Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza, dice, me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y el profeta Daniel está viendo, hermanos, esos 4 movimientos que existirían en el mundo, hermanos, los cuales gobernarían al mundo entero. Pero con respecto a la 4ª bestia, hermanos, Daniel hermanos, tiene una impresión mucho más grande. ¿Por qué? Porque la característica de esta 4ª bestia, hermano, era bien diferente a las otras. Era bien distinta a las otras 3 que habían pasado. Nosotros conocemos perfectamente que esas 4 bestias, hermanos, son la número 1. ¿Cuál era, hermanos? Ayúdame ahí solo para hacer una breve memoria. La número 1, ¿quiénes eran, hermanos? Los babilonios. La número 2, los medos persas. La número 3, los griegos. Y la 4ª bestia de la que habla aquí la lectura, hermanos, se refiere a Roma, al Imperio Romano. Y dice ahí, hermanos, en la lectura que hemos tenido, de que Daniel tiene un gran deseo por saber la verdad acerca de esta 4ª bestia.
porque era tan diferente que las otras bestias que habían pasado. Pues era una bestia espantosa, dice, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Era el imperio romano, que estaba, hermanos, que tenía una forma, hermanos, más drástica de subyugar, hermanos, a todos los pueblos, a todo el mundo entero. Y dice ahí, hermanos, de que esta bestia tenía 10 cuernos. Esta bestia, hermanos, tenía 10 cuernos. Y que dice ahí, hermanos, que tenía 10 cuernos en su cabeza. Y dice ahí, además, hermanos, que además de ello, dice, y le iba saliendo otro cuerno pequeñito. Y que este cuerno pequeñito, hermanos, dice que tenía ojos y que tenía boca y que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeñito, hermanos, es el instrumento que Satanás utiliza, hermanos, para meter la mentira, hermanos, de que el sábado ya no iba a ser el día de adoración, sino que el día de adoración iba a ser el día domingo. ¿Quién es ese cuerno pequeño, hermanos? ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Ah? Es el movimiento de los papas, ¿verdad? Es el movimiento de los papas, el catolicismo, hermanos. El cuerno pequeño es el papado, hermanos, que empieza, hermanos, a entrar en el mundo allá entre el siglo IV y el siglo V. Allí es donde entra ese movimiento, hermanos, y empieza, como dice aquí, hermanos, a hablar palabras contra, ¿qué dice? Contra el Altísimo. Y dice que empieza, hermano, a quebrantar a los santos de quién, hermano, del Altísimo. Empieza, hermano, a reprimirlos. Empieza, hermano, a la fuerza, a subyugarlos, hermano, a que hicieran lo que él decía. Descartando, hermanos, lo que la palabra de Dios mandaba. Descartando lo que la palabra de Dios establecía. El cuerno pequeño es ese movimiento papal. Y dice aquí, hermanos, que pensaría en cambiar los tiempos. ¿Y qué más dice, hermanos? Y la ley. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y esto es lo terrible, hermano. Esto es lo terrible. Que este movimiento, hermanos, iba a entrar en una completa oposición, como le dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, hermanos, en una completa oposición ¿a quién? A Dios. Este movimiento papal, hermano, va a entrar en una completa oposición. Dice, se sienta como Dios, se hace pasar como ella, actúa como que si fuera, dice, Dios. Este movimiento iba a entrar en esa fuerte oposición. Fíjese, hermano, que en el libro de aquí mismo de Daniel, en el capítulo número 2, revise usted, ¿quién es el único, hermano, que tiene autoridad de cambiar los tiempos, hermanos? ¿Quién es el único? ¿Ah? El único que tiene autoridad de cambiar los tiempos, hermanos, es Dios, hermanos. Aquí dice, hermanos, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 2, hermanos, y vamos a leer, hermanos, allí un versículo muy interesante, el verso número 20 y 21, dice así, miren, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son, ¿el qué dice? El poder, ¿y qué más dice? Y la sabiduría. Y miren qué dice el verso número 21. Él dice, ¿quién, hermanos? Dios. Él es el que muda o cambia, en otras palabras. Él es el que muda o cambia, ¿el qué, hermano? Los tiempos, ¿y qué más dice? Y las edades. Pero allá Daniel 7:25, en el verso de memoria que hemos leído, ahí dice que ese cuerno pequeño, hermano, iba a pensar en cambiar los tiempos y qué, y la ley. ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo qué, hermanos, permiso? ¿Bajo qué, hermanos, ¿bajo qué consentimiento?
El único que tiene autoridad de hacer eso, según Daniel 2:21, hermano, ¿es quién? Es Dios. Él es el único que muda los tiempos, dice aquí, hermanos, y las edades. Él es el que quita reyes y pone reyes. Dios es el único. Pero este movimiento, como dice ahí el versículo, y dice, y hablará palabras contra el Altísimo. O sea, iba a decir cosas contrarias al Señor. Como Satanás, hermanos, que Satanás allá en el jardín del Edén le dijo a la mujer, no le dijo, Dios los ha engañado a ustedes, no van a morir, le dijo. ¿A qué sí le dijo? No van a morir, le dice, sino que Dios sabe, le dice, que el día que ustedes coman de ese fruto, ese día van a ser abiertos sus ojos y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. No, pero no van a morir, le dijo. Eso es lo que hace este cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño, ese cuernito dice que va saliendo en medio de los 10 cuernos. Y allí está el significado. Nosotros sabemos que la bestia en sí, hermano, representa a Roma. Y los 10 cuernos representan, hermano, a las 10 tribus bárbaras, ¿verdad? Entre las cuales estaba dividido Roma. Y el cuerno pequeño, hermanos, era ese movimiento papal que iba surgiendo entre los años 400 y el año, le decía, el año 500. Y dice que ese cuerno pequeño, hermano, era tan diferente a los otros cuernos, porque a los otros cuernos no se le ve boca, no se le ve ojos, no se le ve nada, y no hablaba. Pero ese cuerno pequeño tenía ojos, tenía boca, dice, y dice que hablaba palabras, ¿el qué, hermanos? Palabras grandes contra el Altísimo. O sea, entraba en oposición del Señor, en oposición de la palabra de Dios. Sin ninguna autoridad, sin ningún permiso. Él se toma el poder, por el poder del cual es investido. Él empieza a modificar, hermanos, cosas que el Dios de los cielos, hermanos, ha establecido desde un principio, y que Él es el único que puede cambiarlos. Él es el único que puede cambiarlos. Este movimiento astuto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decirle también? Digamos, hermanos, atrevido, podríamos decirle también, ¿verdad? Porque es un atrevimiento, ¿verdad? Un abuso, ¿verdad? Porque solo Dios es el único. Él empezó, hermanos, a cambiar los tiempos y la ley. Y efectivamente así es. Cuando se habla del término tiempos, hermanos, se toma muy en cuenta el aspecto de que, por ejemplo, este movimiento papal fue el que cambió, hermanos, el orden, o mejor dicho, la manera de contar los días, los días, los años, ¿verdad? Los años, porque bíblicamente hablando, según lo que Dios ha establecido, el día termina ¿a qué horas? A la puesta del sol, y allí mismo empieza el otro día. Pero este movimiento dice, no, el día va a terminar ¿a qué hora? Dice, a las 12 de la noche. Según el orden de Dios, la Biblia dice que el principio de los meses, el principio del año, ¿cuándo iba a ser, hermanos? ¿Cuál iba a ser el primer mes del año, hermanos? El mes de Nisan o el mes de Aviv, que corresponde para nuestro tiempo a marzo, ¿y qué? Y abril. Ahí, ¿verdad? Pero no, este movimiento dice ¿cómo? No, dice, en diciembre termina y finaliza ¿cuándo? Perdón, en diciembre termina el año e inicia con el mes de enero. Ahí está, ¿verdad? Y mire que todo eso lo hacen en base siempre al paganismo. No en base a que porque no, que Dios aquí, no, ahí es puro paganismo, ¿verdad? Puro paganismo. Entonces, hermanos, en realidad, este movimiento es el que se encargó. Yo quiero que vamos a ver un video, hermanos, donde vamos a contemplar, hermanos,
como un cardenal, oiga bien usted, un cardenal católico, hermanos, ya le voy a avisar, un cardenal católico, hermanos, van a ver ustedes las palabras que dice, hermanos. Vaya poniéndole cuidado ustedes esta palabra y That I am bound to keep Sunday. vaya, vuélvalo a poner, por favor. Vaya, vamos a irlo. Repeatedly offered $1,000 Bueno, to anyone who could quiero. to me from the book. Vaya, pongámosle mucho cuidado. Esperen. Este es un cardenal católico, hermano, que sale hablando, ¿verdad?, sobre el cambio del sábado como día de oración al domingo. Ya van a ver, denle. Vamos a ver. I have repeatedly Repetidamente he offered ofrecido $1,000, dice, to anyone a cualquiera que pueda demostrarme usando solamente la Biblia que exista un mandato para usar el domingo como un día santo. There is no such No existe tal ley en la Biblia. It is a law. Este mandato está solamente en la ley de la Santa Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. The Catholic La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino yo anulo el día sábado. Day and command Yo ordeno santificar el primer día de la semana. and look Y he aquí, todo el mundo civilizado bows down. se arrodilla en reverente obediencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. T and write CSSR. Ese es el tomo del cual han tomado el edicto. November 18, 1884. Dice más, la Iglesia Católica, más de 1000 años antes de la existencia del primer protestante, en virtud de la misión divina, cambió el día sábado al domingo. También ahí está el tomo de donde fue tomado el documento de él, ¿verdad? Pregunta, Which is the ¿cuál es el séptimo día? Respuesta, el sábado del séptimo día. Pregunta, ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea, el 325, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Peter Geierman, the Converts, Ahí está también el libro donde ha sido tomado ese documento. 1910, page 50. Question. Pregunta, ¿tiene usted alguna otra forma de demostrar que la Iglesia tiene poder para instituir festividades de preceptos? Answer. Respuesta, si ésta no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad de la Escritura. The Doctrinal Catechism, page 174. Solo hay una iglesia en la superficie de la tierra que tiene el poder y las pretensiones de hacer leyes e imponerlas en las conciencias con la aprobación de Dios, dice, oiga, bajo la pena de fuego del infierno. Por ejemplo, la institución del domingo. ¿Qué derecho tiene cualquier otra iglesia para guardar este día? Lo hacen al aceptar el tercer mandamiento del papado en vez del cuarto mandamiento de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? Acuérdate de santificar el día sábado, pero el domingo no es el sábado. Acuérdate de santificar. Los niños de la escuela saben que el domingo es el primer día de la semana. Repetidamente he ofrecido $1000 a cualquiera que me pueda comprobar solo con la Biblia que estoy obligado a guardar el domingo como día santo. Y nadie ha venido a reclamar el dinero. Y es porque la Santa Iglesia Católica Romana cambió el día de descanso del séptimo día a sábado, al domingo, el primer día de la semana. Mire, ¿qué le parece a usted? Imagínese, hermano. Eso es lo que ha hecho, mire, es lo que la Biblia dice aquí. Son ellos los que es el catolicismo el que ha, hermanos, introducido así
¿Para qué seguir creyendo más en qué, hermano? En lo de los hombres. Mire bien cabal, dice ahí el hombre. Le hace la pregunta, ¿bajo qué autoridad la Iglesia Católica ha hecho esto? ¿Tiene alguna autoridad la Iglesia Católica para hacer esto? Ahí dice, si no la tuviera, dice, porque miles y miles de personas, dice, ¿verdad? Protestantes, dice, han abrazado esa ordenanza del catolicismo, dice. Si no la tuviera, no la guardaran, dice. Imagínense. ¿Cree usted, hermano? Pero claramente allí se ve, hermanos, la gran mentira, el gran engaño, hermanos, sobre el cual muchas personas en este tiempo, hermanos, caminan y sin darse cuenta. Usted y yo entendemos estas cosas y hemos, hermanos, comprendido, ¿verdad?, que legalmente, hermanos, el día sábado es el día de adoración a nuestro Dios y que debemos de dárselo al Señor de la mejor manera, hermanos. No debe de existir en nosotros ninguna duda de que este es el día del Señor. Bien, voy a pasar aquí, dice, hermanos, al comentario. El tema que estudiaremos ahora es uno de los temas más controversiales de todos. Es un tema que ha dividido a las personas en dos grupos, en los que ambos alegan estar en el bando correcto. Además hay un tercer grupo que insiste en que el día no es lo importante y que sea cual sea el día del Señor, lo importante es su significado. Este dilema del sábado versus el domingo ha sido el dedo en la llaga para miles de personas a lo largo de cientos de años, que involucran a los más eminentes nombres del protestantismo mundial. Aún así, solamente un puñado de discípulos de Jesús siguen guardando el mismo día que Jesús guardó. Nosotros guardamos ese día. Para darle cumplimiento a la profecía clave de nuestra lectura bíblica, Satanás tiene que esforzarse mucho. Él sabe muy bien que los 10 mandamientos señalan el pecado y que estos no han sido abolidos. ¿Qué pasaría si Satanás quisiera creer y enseñar que solamente uno de los 10 mandamientos ya no está vigente? Si Satanás pudiera lograrlo, sería como lograr que no se guarden los otros 9. Así como escribió Santiago, el quebrantamiento de un solo mandamiento trae las mismas consecuencias que el quebrantamiento de los 10 juntos. Así que Satanás encontró su caballo de pelea, haciéndole creer a las personas que el cuarto mandamiento fue clavado en la cruz, o que ha perdido su santidad, que fue cambiado al domingo. Luego logra que estas personas enseñen esta mentira a las multitudes. Ahora en día el resultado es más que obvio. Es posible que muchos de los devotos del domingo tuvieran la oportunidad de conocer la verdad sobre el sábado. Ellos se cambiarían casi de inmediato del bando de los que guardamos el sábado. Este es un gran desafío, ¿verdad? Primero que nada tenemos que encontrar personas que quieran escuchar lo que les queremos enseñar. Después, ellos tienen que pensar en nuestras palabras y compararlas a la luz de las Escrituras. Personas que realmente quieran escuchar la verdad son escasas de encontrar, pues el hecho que el domingo sea el día dedicado al Señor ha sido tan aceptado que las personas encuentran casi imposible pensar en la posibilidad de que estén equivocados. La mayoría de personas ni siquiera tratan de justificarlo, simplemente lo aceptan porque sí. Así que si nosotros podemos cuidadosamente responder todas estas interrogantes y desafíos que representa esta teoría del primer día, el llamado está hecho. La responsabilidad completa de dar a conocer la verdad sobre el sábado y que otros lo empiecen a guardar es de quién, hermanos. Pero debemos de darlo con el, ¿con qué, hermano? Con el ejemplo. Porque si no lo damos con el ejemplo, bueno, y hoy no fue, bueno, y hoy qué día es, pues. Fíjense que me pareció raro verlo aquí, si hoy es sábado. Pues a mí, ¿qué pasó? No fue.